Buenas noches, soy Percibicha Salvatierra y este es el episodio de los domingos de Libertad Bajo Palabra. Vamos a hablar de política hoy, no podemos evadir este compromiso y esta circunstancia por más calamitoso que sea el escenario electoral. Vamos a compartir impresiones con Ricardo Mía, que es un conocido filósofo, un experto en ciencias políticas y que además es el editor digital de Diario Uno. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Percy. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, nada, ya terminando, digamos, la Semana Santa, ¿no? Y con las últimas encuestas acá, viéndolas, ¿no? No sé, a ver. Sí, quisiera que me des tu impresión técnica primero sobre estas encuestas. Tengo entendido que, por ejemplo, la encuesta del IEP ha tenido varios fallos metodológicos por este tema de las llamadas, que no han tenido, digamos, una población adecuada para establecer una muestra idónea de cuál es el parecer de la gente, ¿no? Pese a que igualmente las encuestas pueden seguir siendo controvertidas, discutidas, etcétera. Adelante. Sí, sí, sí. No, sí, correcto, estoy de acuerdo. El tema es el siguiente. Ya se había criticado, ¿no? Desde diferentes canteras, ¿no? Ya sea desde algunos izquierdistas como el mismo Silvio Rendón o desde el liberalismo como con el literato José Carlos Irigoyen, ¿no? Que ambos dijeron justamente que había que tener cuidado en lo que respecta a el tipo de metodología, ¿no? Entonces, claro, difiere mucho. Ahora he estado comparando, digamos, las encuestas de IEP, de Ipsos, de Datum y la de CPI. Entonces, claro, obviamente no voy a considerar la de CIT, ¿no? Que realmente da unos números totalmente descabellados, ¿no? Claro. Entonces, comparando esas cuatro, claro, la de IEP difiere bastante en muchos casos, ¿no? Entonces, claro, pone primero a Keiko, por ejemplo. Entonces, el tema de que sea telefónico sí crea un cierto sesgo, y más aún si es que las otras lo han hecho de manera presencial, y más aún si es que además le metieron lo del simulacro de votación, ¿no? Que es lo que ha hecho Datum, Ipsos y CPI. Eso hay, Claro, ¿no? perfecto, pero vamos, eso digamos ya ha sido una cuestión técnica. Ahora vamos al fondo. Estos debates que se han dado en el curso de esta semana no han contribuido sustancialmente para que ninguno de los candidatos repunte. Me parece que a partir de ahí se han dado estancamientos obvios por las malas performances de varios de los participantes. Ahora, yo tengo la idea de que también esperar que un debate, y sobre todo un debate de esta naturaleza, tan fragmentaria y tan breve, reporte quién es el mejor candidato es un error. Yo tengo la idea de que un candidato y un hombre público, una persona pública, ¿no? Que tiene una expectativa de tener un cargo, una representación, debe tener una continuidad de mucho tiempo, explicando y participando acerca de su parecer en diferentes momentos álgidos, complicados que ha tenido el país. Muy pocos de los que han participado en esta campaña tienen ese requerimiento. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Sí, a ver, mira, eso ahí también es bastante relativo, ¿no? Porque, claro, va a depender de los niveles de su participación política, porque, bueno, nada, tienes a gente como Johnny Lescano, ¿no? Que tiene no solamente 20 años como parlamentario, sino que además más como político. Entonces, y no lo sé, ¿no? A mí Johnny Lescano no me convence para nada, pero por lo que no Para nada. asegura que, no asegura que, digamos, haber tenido una presencia en la cosa pública pueda, digamos, garantizar algo, ¿no? Y claro, pero por otro lado tienes a gente como López Aliaga, que es bastante neófito en política, y que nada, el tipo solamente se basa pues en consignas y en eslóganes, ¿no? Pero yo creo que más allá de
su presencia en la esfera política, pública, y explicar lo que dice y no, porque al fin y al cabo me parece eso más responsabilidad de un partido y que al fin y al cabo los candidatos podrían venir o bien de forma invitada o bien de las mismas canteras del partido. Lo más importante es que pueda, pues, viabilizar las demandas de la población, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que eso es lo más importante. Porque de los punteros, casi la mayoría, salvo López Aliaga, porque ya incluso Forsyth ya tiene un poco de carrera política, aunque sea Claro, pequeña. unos meses. Sí, al menos y bueno, ha sido alcalde, ¿no? Los demás, pues quizá López Aliaga es el que menos experiencia tiene, ¿no? Ricardo, pero permíteme matizar lo que tú comentas y me parece que mucha gente lo ha dejado pasar. Muchos interpretan que López Aliaga es un neófito en política, pero él ha sido regidor de Lima Metropolitana cuando Castañeda estuvo en la alcaldía y además ha estado muchos años en Solidaridad Nacional. Por último, algo que inclusive los propios seguidores de López Aliaga parecen obviar cuando dice López Aliaga va a luchar contra los corruptos. Digo, ¿contra qué corruptos va a luchar si ha estado tantos años tan cercano a Castañeda Nocio? ¿No te parece que es uno de los sinsentidos que proliferan en esta campaña, que hablan cualquier cosa? Sí, es que mira, yo creo que una cuestión que es sumamente importante es que, eh, a ver, las personas no están muy atentas sobre el pasado, lo que han hecho o no los candidatos, ¿no? Lo que van a creer es el discurso, ¿no? Entonces, el discurso que manda López Aliaga es que él no es como los otros políticos porque él es nuevo en política, porque él no tiene ningún vínculo con absolutamente nadie, ¿no? Pero claro, cuando le muestran esto acá de Solidaridad Nacional, pues el tipo simplemente se hace el sueco y cambias a otro lado. Además que casi nadie le ha echado en cara el hecho de que haya estado en Solidaridad Nacional y que simplemente lo único que hicieron fue cambiar el amarillo por el celeste, ¿no? Celeste, efectivamente. Efectivamente, creo que es un gran equívoco, inclusive de sus contendores políticos, que se han dedicado a verlo por aspectos tangenciales de sus comentarios, ¿no? Desatinados, pero no por algo de fondo. Bueno, ¿qué Sí, sí, hacemos sí. con el resto de los candidatos? Es fácil decir que todos son un desastre. Mucha gente se orienta a tratar de hallar quién es el mal menor. Yo, por ejemplo, estoy en contra de esa idea del mal menor, pero bueno, ¿tú qué opinas? Bueno, ahí tú sabes qué es lo que yo pienso acerca de el mismo sistema, bueno, ese sistema de representación, ¿no? O sea, la idea básica de la democracia liberal es que los ciudadanos de manera libre pueden elegir quiénes van a ser sus representantes que ostenten el poder, pero como no hay ningún tipo de requerimiento para poder acceder al poder o poder ser un candidato, y las maneras en las cuales, además, las reglas de juego muchas veces están dadas, eh, las personas realmente del pueblo no ingresan a las esferas de poder. Bueno, eso ahí, ¿no? Como antesala. Así que a mí me parece que un concurso de popularidad, que es más o menos las elecciones, ¿no? Las elecciones es quién es más popular y quién pega más con la gente y la gente vota por el que más le gusta, ¿no? No hay una cuestión de voy a llevar un programa y ese programa va a transformar. No, yo no creo que las cuestiones sean tan sopesadas, ¿no? Y más aún cuando estamos acostumbrados a que votar, ¿no? Votar en un concurso de canto, en televisión, en un reality, lo que sea, es como que lo que más te agrada. Entonces, un poco va por ahí la cuestión política, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que solamente tenemos, ¿cuánto? 40 años. Llevamos 40 años recién que la población en su gran mayoría vota, ¿no? Antes de 1980, la gran mayoría de la población no votaba. Entonces,
yo creo que es un tema muchísimo más de toda la estructura y el sistema, más que de los mismos candidatos, ¿no? Los mismos candidatos no es que no estén o sí estén a la altura, porque, a ver, Verónica Mendoza me parece una persona que tiene un equipo técnico respetable, lo mismo de Keiko. De Eh, Soto, ¿qué más se de puede decir que está en Soto, ese plan? sí, también, ¿no? Entonces, pero Salvo no es por la un inclusión tema, de Andrés Hurtado ahora último, ¿no? sí, pero Y yo creo aún que no es un así, tema, el problema es haberse creído este cuento de que necesitamos un equipo técnico preparado de personas honestas y no sé qué tanta cosa, ¿no? Yo creo que el problema va más, ya, a ver, ¿realmente quién está dispuesto a ensuciarse las manos para cambiar ciertas cosas, para que las cosas funcionen un poco en el país? Y quienes no están dispuestos, ¿no? Es como poner un paralelo con de hace 60 años con Belaunde y Velasco, ¿no? ¿Quién estaba dispuesto a hacer cambios profundos y quién no? Entonces, yo creo que en eso se debería de basar un poco el filtro, ¿no? En cambio, las personas se basan o en esta creencia de que hay que tener mejores técnicos para gobernar mejor, cosa que ha sido totalmente desmentida con el gobierno de PPK, el de Vizcarra efectivamente. y el de Sagasti. O sea, los técnicos, los educados, los ilustrados, las personas que tienen títulos de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, no aseguran de tener un gobierno que realmente responda a las necesidades de la mayoría. El último gobierno que hizo algo por las grandes mayorías fue el de Velasco. Nos guste o no como haya sido, que haya sido una dictadura y todo lo demás, valgan verdades, Bueno, fue, fue el único que logró estructurar ciertas cosas de cambio profundo, ¿no? O sea, antes y después uno puede partir el Perú, no sé, entre antes y después de la República, ¿no? De la Revolución, antes y después de la guerra con Chile y antes y después de Velasco, ¿no? Y yo creo que no hay ahorita casi nadie entre los candidatos que realmente diga voy a romper las reglas de juego y voy a hacer las cosas de esta manera y me voy a tener que ensuciar las manos, ¿no? Como se tuvo que ensuciar las manos, no matando gente siquiera, ¿no? Porque que todas las dictaduras militares de la región, Velasco no mató a nadie, ¿no? Bueno, yo creo que nadie está dispuesto a a hacer ver, eso ahorita. a ver, Ricardo, vamos a aprovechar tu presencia, que conoces bastante de historia también. Yo el otro día hacía una elucubración y dije, ¿quiénes entre los que han tenido el mandato de ser presidente de la República han hablado o han obrado de igual a igual con quienes tienen el poder económico en el país? Y ahí que prácticamente ninguno, bueno, Velasco le metió un patadón a todos y ya está. Pero fuera de ello, por ejemplo, esa famosa reunión que tiene Aya de la Torre con Pedro Beltrán, con Julio de la Piedra, con Rabines y con Odría, ¿no? Uh La -huh. convivencia esa. Yo creo que ese ha sido el único momento en que gente política ha tratado de igual a igual, pero mira, es una cosa paradójica, porque ha tratado de igual a igual con quienes han tenido el poder económico en el Perú. Lamentablemente, esa participación política de aquella vez no era para el bienestar de todo el país, sino para el bienestar del partido aprista, en esas Claro, circunstancias. claro, claro, porque Luego, digamos, no es que haya sido todos una los que han reunión venido para a el ser bienestar de la presidentes mayoría. han sido siervos. Claro, no, nada que ver. Era por una cuestión de otorgarle una legitimidad al partido, que esté más tranquilo, etcétera. Pero lo que Claro. voy es a lo siguiente. Ha pasado más de 50 años en, y en este periodo, quienes han ejercido la presidencia de la República han sido meros administradores del país, pero no lo han gobernado. Y tú sabes que yo no tengo nada que ver con tu Mm, postura, ¿no? Marxista, ni mucho menos, ¿no? Yo me considero un liberal, pero ese es un hecho objetivo. O sea, acá en el país se ha renunciado a que se gobierne el país. Y quien entra a ser presidente o a tener un cargo público solamente administra y sirve a determinados intereses. Eso es algo que se tiene que cambiar. ¿Cuál es tu impresión, Ricardo? sí, a ver, eh, yo creo que no vas, no, o sea, no hace falta ser marxista ni nada de eso para aceptar unos mínimos estándares morales, ¿no? O sea, digo, el marxismo, así como cualquier otro tipo de corriente filosófica, económica o científica, es eso, ¿no? Es una forma de comprender la realidad.
pero hay cuestiones que son comprensibles e interpretables o que deberían de serlo para las personas por el simple hecho de ser personas, como nunca uses a nadie como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo, ¿no? Esa es una cuestión que debería ser básica. Esas cuestiones en Perú no se han cumplido ni desde que comenzó la República, con absolutamente ningún presidente. Ningún presidente ni representaba las mayorías, porque los primeros presidentes, hasta la guerra con Chile, con el Partido Civilista, representaba solamente lo que creía una casta venida de los nobles criollos españoles y los héroes de la revolución, ¿no? Después tenemos una serie de caudillos y lo mismo después de la guerra con Chile. Entonces, la historia del Perú ha sido siempre del gobierno, ¿no? Del gobierno de una minoría, sin pensar en una nación, porque nunca hubo una idea de nación. Mientras ya llegando desde el siglo XX, Bismarck hace la unificación germánica. Alemania logra, digamos, llegar con tal poderío a la Primera Guerra Mundial porque hubo una idea de nación. La reconstrucción peruana, que más o menos ocurre en la misma época después de la guerra con Chile, no logra ni la mitad, ni la cuarta parte, ni nada de lo que lograría Alemania, no porque Alemania estuviese súper mejor que Perú y demás, porque ni siquiera es que fuera una gran potencia, sino que no había una burguesía que pueda liderar a todo el pueblo diciendo nosotros somos esto, nos reconocemos esto y vamos hacia allá. No lo ha habido ni desde la guerra con Chile, ni hace 100 años, ni ahora, ni cuando fue la independencia, ¿no? Entonces, mientras alguien no quiera meterse en ese tema de definir esta cosa que intentaba hacer Mariátegui de qué es el Perú y peruanicemos el Perú, mientras no se sepa qué es el Perú y cómo nos deberíamos entender, entonces no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no? Porque mientras la gente siga creyendo que seguimos en la colonia, que uno puede tratar a los descendientes andinos quechuas como si fueran tus sirvientes, y toda la aspiración sigue con esta mentalidad afrancesada, entonces nada, ¿no? El país va a seguir siendo un fracaso en sí mismo, ¿no? Porque jamás se va a entender como una unidad, que digamos esa es la idea mínima de Estado-nación moderno, ¿no? No sé qué piensas sobre eso. Falta la identidad nacional, es un tema en el que siempre reparamos. Mira, pero habría que agregar que por el lado de la burguesía ya no hay una clase dirigente, una élite, pero tampoco es que hemos tenido estadistas del nivel de Bismarck. Yo pienso que siempre hemos tenido un déficit por ese lado. Mira tú Sí, nada más los partidos políticos que existen, inclusive los tradicionales, que han propuesto respecto de interpretarlo al país. Tú vas, por ejemplo, por la doctrina de acción popular o el PPC, prácticamente nada. Ya luego los movimientos que han venido después, peor aún, ¿no? APP, los que están ahora, sí, sí, es un sí. infierno, son partidos que existen porque se tiene la plata para moverlos y nada más. Sí, mira, el tema está en la renuncia histórica que empata con el neoliberalismo, ¿no? De la renuncia histórica a las humanidades, ¿no? Ya esto acá no lo digo porque que yo sea la Facultad de Humanidades o eso ahí, sino que es un hecho, ¿no? Es un hecho que es un hecho histórico, contrastable, ¿no? Cuando yo te hablo a veces sobre marxismo, ¿no? Y materialismo histórico, es porque yo no me baso en quimeras ni en ideas abstractas, ni en cuestiones morales, ¿no? Yo me baso en cuestiones que yo pueda contrastar con la realidad. Si es que algo no puede ser contrastable con la realidad, simplemente yo no digo absolutamente nada, ¿no? Eh, y una cuestión que es contrastable en el país es que justamente hay una pérdida de las humanidades. Entonces, los partidos políticos actuales no cosechan filosofía, como pudo haber sido hace 100 años con el Partido Comunista o con el APRA, hasta con la misma ideología que tenía Sánchez Cerro, ¿no? Y con los anarquistas que había, ¿no? Y hasta con los fascistas peruanos de hace 100 años.
Ahora no existe filosofía ni humanidades que valga dentro de los partidos políticos, porque les han hecho creer a las personas que la filosofía no está hecha para el pueblo, que los pensamientos filosóficos, humanistas, científicos no están hechos para el pueblo. Entonces eso no debe estar ni siquiera en el colegio, ¿no? Porque fue tanto Fujimori, Paniagua y Toledo los responsables de que la filosofía se deje de enseñar en el colegio. Entonces, nada, si es que hay tan bajo nivel en los partidos políticos es porque ha habido esta idea mundial, porque tampoco es que sea solamente el Perú, una idea mundial de desterrar el pensamiento de las humanidades a un grupo de personas encerrados en una universidad hablando cosas que nadie entiende. ¿No? Para la filosofía se Una alejó jerga de muy la gente. especializada. O sea, cuando uno, por ejemplo, lee a Marx o a Engels o a Lenin o a Stalin o a Mao, disculpa por mencionar a puros marxistas, pero son Ningún problema. personas que hacen filosofía, o al mismo Mariátegui, ¿no? Que hacen filosofía de una manera muy comprensible, que lo puede entender casi cualquier persona, porque pueden pasar de cuestiones muy técnicas a cuestiones realmente muy, muy cercanas a la vida cotidiana, o sea, porque la filosofía pues no tiene sentido si es que no transforma la realidad. Entonces yo creo que con eso responderé un poco a tu pregunta, no es el decaimiento de los partidos políticos y el hecho de que no se respondan a qué es lo que ellos, o sea, la pregunta, ¿qué es el Perú? ¿No? Acuña debería tener una respuesta, ¿qué es el Perú? Keiko debería tener una respuesta, ¿qué es el Todos Perú? los Y todos candidatos, por deberían de supuesto. tener una respuesta, ¿no? Que de alguna forma eso represente las ideas sobre qué somos nosotros desde un aspecto de la sociedad, de manera que cada perspectiva de la sociedad contribuya a una totalidad, entre comillas, científica de nuestra idea de lo que somos, pero casi ninguno la tiene, casi ninguno apunta a cuestiones generales, ¿no? Sino que, mira, es bastante, a mí me llama la atención esto de acá de que los morados digan nuestro plan de gobierno es el mejor porque según los lineamientos de la ONU somos los mejores y demás, según eso somos los mejores, etcétera. Bueno, ¿y por qué tienen 1.4 de intención de voto, no? La salida fácil sería decir que los votantes son tontos, ¿no? Para no seguir lo que debería ser las cosas. Y yo creo que más bien se trata de que a la gente no le interesa cuáles son los lineamientos hechos por unos 4 o 5 tipos allá en Ginebra, ¿no? Sino que a la gente le interesa qué es lo que realmente, o sea, cómo es que alguien los va a escuchar. Y yo creo que ese es un tema, ¿no? La gente quiere que alguien los escuche, que alguien diga, yo voy a hacer esto acá por ti, o sea, Que lo representen. sí, o sea, Claro. una cuestión interesante es que, mira, yo tengo un montón de críticas a Velasco, ¿ya? Pero tampoco es que ser ciego y ser mezquino y no reconocer las cosas que hay que reconocer, ¿no? Eh, Mira, Velasco, la gente iba a Palacio de Gobierno cuando quería y hablaba con él cuando se podía. Si es que alguien iba y se paraba delante de él y le gritaba algo, él bajaba y lo atendía. Ahora casi nadie hace eso ni en el Congreso y menos aún un presidente, ¿no? Entonces, Bueno, hace unos meses hubo el caso de esta señora que había perdido a su marido por el COVID, o que lo estaba perdiendo y que persigue el automóvil de Vizcarra. Así es como están casi todos los políticos actuales, de espaldas a las necesidades, inclusive al dolor de la gente. También eso que dice de Velasco. A propósito de eso, vamos a matizar 2 minutos un tema. uh-huh, Seguramente has visto el documental La Revolución y la Tierra. sí, sí, Yo lo he visto, tengo varias observaciones. Lo habían programado para el día de ayer, a una semana de las elecciones. Por sí. supuesto, en la izquierda todo el mundo ha protestado porque salió gente derecha a cuestionar, lo han reprogramado para el 18 de abril, una semana después, Ajá. que dicen que hubo censura ahí. A ver, danos tu parecer y luego yo doy el mío, Ricardo. 2 minutos para variar y seguimos con la coyuntura Ya, política. bien. Mira, yo creo que es bastante absurdo creer que las personas van a influenciarse por un documental que simplemente está presentando cuestiones, incluso muestra de ambos lados,
se van a influenciar, no sé, que la gente vea la Revolución de la Tierra y al momento de que acabe diga voy a votar por Verónica Mendoza, ¿no? No lo creo. Yo no creo que eso sea así, Ya, ¿no? Yo creo muy que esto acá bien. es un fantasma que tienen en la cabeza, así como piensan que Verónica Mendoza es Chávez, también piensan de que la Revolución de la Tierra es, pero el documental izquierdoso por experiencia, cuando no se acerca ni a lo mínimo, ¿no? Es simplemente una visión bastante moderada de lo que pasó, con datos objetivos y con un montón de gente, digamos, que da sus pareceres, sus opiniones, ¿no? Nada más. Que lo hayan vetado, porque me parece un veto, ¿no? Una censura, una presión, ¿no? De ciertas personas que no es que crean, yo no creo que crean de que eso va a influenciar y que todo el mundo se va a poner a votar por Verónica Mendoza o por Pedro Castillo. Es porque no quieren que se hable en un momento tan complicado como a 7 días de las elecciones, se pongan a hablar de algo que a las clases poderosas no les gusta para nada que se hable, ¿no? Porque no les gusta que se hable de Velasco, no les gusta que se hable de la guerra con Sendero, no quieren. Acá en Perú es un poco Pero no así. les gusta que se hable de ningún proceso insurgente o revolucionario, ¿no? Desprecian cualquier tipo de perspectiva en ese sentido, pero mira, yo sí tengo una posición contraria, porque me parece que no se ha dado una censura, sino una mala programación debida quizás a una manera de congraciarse sí, con la izquierda. Yo pienso que sí, el documental tiene un contenido casi propagandístico, y yo estoy a favor de que se haya dado la reforma agraria, si es que se da el término de ponerse uno en contra o a favor de algo que ya pasó. Ujú. Inclusive le reconozco el gran mérito de haber quebrado momentáneamente el régimen semifeudal que había en las haciendas, sobre todo del sur, hasta ese momento, y que era, por supuesto, un reclamo relegado décadas. Hasta ahí, ni hablar, tuvo su mérito la reforma. Luego fue Ujú. pésimamente conducida, pero ya ese es otro tema. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué disponer en la programación del canal del Estado una semana antes de las elecciones, un documental que precisamente ensalza quizás el mayor mérito de la izquierda durante el siglo XX? Y bueno, que es un mérito que tampoco es de la izquierda, que es un mérito de un gobierno militar que tuvo Ujú. algo de conciencia nacional. Entonces, Ujú. todo se puede discutir. Esto es algo que no lo he visto en ninguna parte, lo que estoy comentando ahora. Bueno, aprovecho para decirlo que es mi programa, no voy a sacar un artículo mañana. Bueno, pasamos a otra cosa. Seguimos con el panorama electoral. A ver, vamos a evaluar a los candidatos de alguna manera qué méritos tienen para estar donde están. Empieza por de gusto de Ricardo. Brevemente, vamos a servirnos más o menos del esquema ese del debate, ¿no? No más de 2 minutos por cada candidato y matizamos nuestras impresiones sobre ello, porque inclusive han desaprovechado terriblemente el alcance del debate. No han hecho una propuesta sintéticas y creo que habrían tenido una oportunidad de hacerlo. Como dije, lo han desaprovechado, ¿no? Adelante, Ricardo. Sí. No sé, ¿quieres que te diga así en cualquier orden, de El orden cualquiera que de los candidatos? gustes, lo que se te viene a la mente, porque para no ser, digamos, muy estricto tampoco, ¿no? El que fluya las cosas. Sí. Mira, yo creo que empezaría desde abajo, ¿no? Yo creo, a ver, vamos a empezar de una manera un poco más general. Mira, los debates han sido pues bastante extraños, ¿no? El mismo formato que han tenido ha sido complicado, ¿no? Yo creo que Sí. no daba como para que se puedan explayar bien. Y no se han entendido, ¿no? Yo creo que sí, no sé si ha sido que han desaprovechado la oportunidad o si está mal hecho el formato, porque digamos, ninguno de los candidatos, ni siquiera los que hablaron mejor y se desenvolvieron mejor, como Bengolea, Keiko, Verónica, eh, por ahí, ¿quién más habló un poco? Bueno, sí, esos de ahí me parece que fueron los que mejor hablaron. Ninguno de ellos, pues, uno se queda con una sensación de, bueno, sí, qué buena participación, esto que dijo, eso sí, pues, una cuestión viable, real, que podemos hacerlo todos juntos, que el país, no, ninguno terminó
llevar una consigna clara, y digo ninguno, ¿no? Eh, Me parece que, que ha habido en general entre todos los candidatos nada, es como que una falta de visión programática sobre el modelo económico que tenemos. Por ahí que uno lo pueda sacar en Pedro Castillo, Verónica, ¿no? Pero en general no hay, es como que todos parten del suelo de aceptar de que este modelo tiene que ser asumido como está, y sobre ese modelo, pues, ver qué pasa, ver cómo arreglamos las cosas. Entonces, bueno, eso desde mi crítica, ¿no? Ahora, los que me parece que estuvieron mejor, que elaboraron mejor sus propuestas, que se explicaron mejor, etcétera, fue Bengolea, ¿no? Yo creo que el tema de que el tipo sea profesor y que haya sido locutor y todo el tema lo ayuda. No estoy no estoy de acuerdo con casi ninguna de sus propuestas. Era bastante ruidoso el tema de que todos los errores y problemas del mundo y de la humanidad son culpa de la izquierda, ¿no? Ese tipo de fetiches que, o sea, uno no puede, depende a quién te dirijas, ¿no? Si te vas a dirigir, pues, a tus correligionarios, quizá, ¿no? Puedes meter todos los fetiches que quieras, ¿no? Entonces, puede ser Lenin hablando, pues, a los trabajadores que dice de cada 5 palabras, 8 son burgueses, ¿no? Entonces, normal, pero me parece que sí, ¿no? Él es un tipo altamente ideologizado. De ahí tenemos pues gente como Keiko, que yo creo que ha sabido modularse bastante. Uno la ve bastante moderada y súper reflexiva. Ya no está tan confrontacional como antes, está mucho más inteligente, se le ve menos que pierde los papeles. Yo no sé si es que ha ido a terapias, si es que le han entrenado bien, pero está bien, está bastante bien. El tema es que es Fujimori, ¿no? Entonces, Keiko haga lo que haga, intente lo que intente, por más que pase segunda vuelta, no va a ganar, no le gana a nadie, o sea, la gente, más de la mitad del país no quiere ningún Fujimori, ya fue el Fujimorismo. A ver, permíteme ahora, porque te dije de un candidato en uno, pero a ver, te voy a comentar lo que has hablado de Bengolea y de Keiko brevemente. Con Ya, Bengolea, dale. indudablemente que era un poco más articulado que el resto de participantes, pero a mí me parece casi no una execración, pero algo grave que Bengolea pretenda que ser presidente del país, ¿no? Me parece inclusive que la mayoría de candidatos son unos insolentes, unos impertinentes de querer ser presidentes, no tienen esas condiciones. Bengolea se articuló, pero tenía un discurso, además, muy mezquino también con la izquierda, porque hay algunas cosas que uno puede reconocer, claro, hasta puede ser que en general sea un desastre, pero hay 2 o 3 elementos que no contemplan quienes defienden el mercado, como tú dices, y el mercado bajo las características que están en este país, lleno de contubernios con el Estado, con autoridades, con un montón de espacios en que campea impunemente la corrupción, ¿no? O sea, que no tiene que ver ni siquiera con el libre mercado en lo que es su aspecto teórico. Ese por un lado, o sea, algo muy mediocre, pese a la articulación. Ahora lo de Keiko, independientemente ya de que sea Fujimori, que por supuesto que es algo grave de alguna manera, el Fujimorismo nunca ha sido positivo para el país, salvo por 2 o 3 políticas públicas, también hay que reconocerlas, ¿no? Keiko nunca ha exhibido ningún mérito para el gobierno, ningún mérito inclusive ni para hacer política. Yo creo que la comprobación cabal de la torpeza de Keiko se da en su acuerdo con Vizcarra, en el arribo de Vizcarra a la presidencia y en el manejo pésimo que tuvo la bancada de la mayoría de Fuerza Popular. Entonces ahí no tiene ningún manejo político. Entonces, querer, y ahora que la han puesto en primer lugar, ¿no? En la encuesta esta de IEP, es verdaderamente algo infernal. No tiene ningún mérito ni ninguna capacidad, por más articulada que se haya podido mostrar en el debate. No hay que olvidar pues, que tiene cuántos años metida de política. ¿Qué idea ha tenido Keiko? Un artículo de Keiko, un discurso de Keiko, una frase, un pensamiento de Keiko que podamos poner en alguna antología del pensamiento político. No hay ninguno.
sigamos, Ricardo, con los que tú creas. Ya, bueno, sí, de acuerdo con eso. Pero bueno, tampoco es que hay que ser un teórico político, ¿no? Para ser presidente, bueno, desde mi punto de vista. Y dicho No, eso de pero ahí, por lo menos pensar más o menos, ¿no? bueno, sí, sería mejor, ¿no? Sería lo óptimo. Eh, Mira, de ahí hay personajes como que han pasado desapercibidos realmente por su, o sea, que han podido haber aprovechado más si no lo han hecho, como Urresti, por ejemplo, ¿no? Urresti ha podido haber explotado un montón de su populismo, ¿no? Pero no lo ha hecho en campaña, no lo ha hecho en los debates y no lo hizo en este tampoco, ¿no? Así que, no sé, no tengo mucho que comentar de Urresti, ¿no? Me parece que más allá de que no dé la talla de ser presidente, yo no me imagino presidente de ese tipo, ¿no? Eh, pero más allá de eso, no, el tipo totalmente, no, cero a la izquierda, ¿no? No sé qué piensas. Sí, inclusive para que Forsyth, que también esté en unas condiciones epistemológicas o intelectuales muy cercanas, le haya hecho bullying ese día, y que yo pensaba que Urresti tenía mucha más calle, pero Forsyth demostró que por lo menos algo se ha pasado en la victoria cuando nació jugador, y lo vapuleó plenamente cuando le dijo que iba a cuidar de que la próxima vez que haga un operativo que no le rompan la cabeza, que no le vayan a robar. Entonces, ni siquiera tuvo reflejos para mostrarse por ese lado, ¿no? Ahora yo digo, Urresti para nada es un advenedizo. O sea, yo digo, ¿por qué la gente no tiene presente, por lo menos los analistas o los críticos, los condenados, qué mérito tuvo Urresti cuando fue ministro de Llanta Humala? Y después se olvida que Urresti fue candidato en el 2016 por el Partido Nacionalista y la jugada que pasó ahí con Humala, que al final quitó la lista y todo lo demás. Ahora, luego de eso, su asociación con Luna, ¿no? Entonces yo pienso que uno que está, digamos, en el medio público puede tratar con toda clase de gentes. Sería un puritano el que dice, yo nunca voy a tratar con este, con el otro, porque tiene... Antes está bien, puedes tratar un rato, pero de ahí establecer un vínculo permanente con gente muy cuestionable ya es algo negativo. Yo tengo esa impresión y además Curresti tampoco no ha representado ninguna idea ni ningún propósito mejor que el de ningún candidato para el país. No tiene ninguna idea del país, pese a su experiencia como militar, lo que me parece ya una tragedia. Bueno, sí, en verdad, en fin. Y después está Forsyth, ¿no? Eh, no sé, pobre chico, ¿no? Mm, yo creo que él cree que él ha decidido esto acá, ¿no? Pero no lo sé, yo no lo siento, no lo conozco ni nada, ¿no? Así que solamente es mi impresión, yo no lo siento como alguien muy autónomo, ¿no? Parece que el tipo está ahí porque está bien en las encuestas y ya está. No hay mucho ahí. No me parece que sea, vamos, es un tipo con muy buenas intenciones, ¿no? Pero no tiene mucha idea de cómo funcionan las cosas, ni cómo funciona la política como tal, o sea, no tiene ¿Por idea qué de lo crees que que tiene significa buenas política. intenciones, Mía? Permíteme ver, por qué piensas que tiene tu intuición? ¿Así lo ves? Sí, yo creo que es un tipo bastante cándido, ¿no? Naif, ingenuo. No creo que sea un tipo así como que un corrupto ni nada, no, es un tipo que no sabe más o menos, no, yo no, o sea, no, o sea, se nota que no sabe bien en qué está. No han logrado entender qué significa la política, qué significa el tema de el pueblo como tal. Y a partir de esa ignorancia, digamos, el tipo cree que quiere acabar con la corrupción, quiere que las cosas funcionen mejor, que la gente esté... Digo, es como los buenos deseos de un niño, ¿no? Eso. Oye, pero has tenido una imagen casi idílica de Forsyth. No Yo sé, yo no, creo no que, comparto, yo no creo pienso que que, sea tampoco un corrupto, pero él ha tenido ya experiencias en la victoria, la experiencia de su padre, ¿no? El famoso embajador, el equipo que ha conformado, tiene por ahí algún buen técnico, ¿no? Que lo puedo mencionar, que es Chávez, ¿no? Es un buen sí, Jorge técnico, Chávez. pero después,
francamente no le veo ninguna posibilidad consistente de nada. Aparte, lo que tú dices, eres muy positivo para juzgarlo, porque la verdad que no, se ve que no tiene ninguna idea, ¿no? Yo a veces veo que comentan sus seguidores, no, que la tiene clara, que esto y que el otro. Mira, Forsyth tiene prácticamente nuestra edad. Entonces, apenas se articula media idea por párrafo que él puede señalar, por un modo de expresión suya, ¿no? No, es un desastre, ¿no? ¿Qué cosa ha creído la gente respecto de Forsyth? Habrá creído que es un Kennedy. Bueno, estaba el antecedente de los Kennedy, pero el padre de los Kennedy, que era un senador que estuvo complotado con la mafia, le dio una preparación diferente, ¿no? No solamente Young, sino también el Robert Kennedy, un montón de gente con preparación. No se ve eso en Forsyth. O sea, inclusive hasta en eso es deficiente el panorama actual, mira, político. Qué terrible. Sigamos, Ricardo. Forsyth es un tipo, pues, que no es una lumbrera, ¿no? Para nada. Y como te digo, ¿no? Yo no creo que él sepa bien lo que se trata la política o lo que es la política. De ahí, pues, tenemos a, no sé, por ejemplo, Acuña, que es un tipo que no sé muy bien hasta ahora por qué quiere ser presidente. No tengo ni idea, o sea, no sé, en su spot publicitario dice cosas como que confíen en él, pero ¿por qué confían en él? O sea, ¿qué de bueno tiene el tipo? Haber hecho una universidad a partir de un boom de las universidades empresa, o sea, ser exitoso en los negocios, y eso es una cuestión histórica, no implica ser un buen político, para nada, ¿no? Eh, Así que nada, pues el tipo es un populista además, ¿no? Y no dio, más allá de cómo es que puede hablar o no, porque eso puede deberse a un montón de cuestiones, desde cuestiones culturales, que las hay, hasta cuestiones quizá, no sé, ¿no? De psicológicas, ¿no? De cuestiones de cómo es el desarrollo del lenguaje y las expresiones, ¿no? Así que eso no creo que sea un problema. Una persona que no sepa hablar, según lo que la gente cree estandarizada, no es un problema. El problema es lo que piensa, ¿no? Y Acuña, pues, no tiene idea, pues, cree que con un montón de plata las cosas se van a solucionar. Y, y ya. Y creo que es algo que se hace extensivo a todo ese partido, porque, mira, es uno de los partidos que tiene presupuestos propios prácticamente sin límite de cargo. Tiene un gran presupuesto Mm. con las universidades, etcétera. ¿Qué cuadro importante o más o menos reconocible o que inclusive que pueda sostener una conversación promedio existe en APP? O sea, prácticamente no hay nada. Y desaprovechan que sí tienen una estructura partidaria, tienen una estructura inclusive de bases, pero o cierran a los cuadros que tienen en las canteras, digamos, más populares, por preferir a los consentidos de la cúpula, o simplemente están en un desierto completo, ¿no? No hay nadie que tenga ninguna proposición ni ninguna idea ahí. O sea, es una manera de desperdiciar el tremendo aparato político que sí tiene APP. Mira la gente que han Sí, tenido que convocar ahora último porque no tienen cuadros. Han convocado a gente como Cheput y, en fin, ¿no? Gente de otras canteras y de todo tipo de calaña, porque ya no tienen más gente. O sea, se han centrado en favorecer a esa familia, la Cuña, como si fuesen una dinastía, pero francamente que se van a un precipicio, ¿no? Sigamos. sí, bueno, está Vanessa Terques, está ahí. Pero bueno, Olvídalo. y a ver, bueno, no sé, un poco más rápido sobre estos. Hablemos de Verónica Mendoza, hablemos de la izquierda ya, para aprovechar tu crítica permanente a A la ver, izquierda. Hablemos de Castillo, que casi está igualado con Verónica, que ha tenido sí, un repunte tremendo. sí, En sí. esto sí, de repente nos explayamos un rato más. Vamos a enfocar estos dos candidatos. A ver, mira, Verónica me parece que, a ver, ha mejorado un montón, ¿no? En su performance político, en la manera de responder las cosas. O sea, yo creo que, si bien
ya de por sí ella cae bien, ¿no? Con su personalidad, yo creo que ha tenido un buen asesoramiento de imagen. Sí, la han entrenado bien. Y yo creo que ahora han mejorado incluso su equipo, ¿no? El equipo en general, entonces la tienen clara, ¿no? Eso sí hay que reconocérselo. Pero nada, no, o sea, su izquierda es pues esta izquierda al estilo de Podemos, al estilo de PSOE, ¿no? Es una izquierda pues mucho más socialdemócrata, bastante moderada, muy mínima. Claro, si es que yo no fuera, si no fuera marxista y fuera una persona de centro, entre comillas, diría sí, pues, ¿no? El plan de Verónica Mendoza, pues, es uno de los mejores que hay. Pero mi gran crítica, pues, es toda la izquierda tradicional que vive prácticamente del Estado y de las ONGs y similares desde los años 90, ¿no? Hacia adelante. Son los mismos que estuvieron, los mismos que apoyaron a Fujimori, los mismos que apoyaron a Toledo, los mismos que apoyaron en 2006 una mitad a Alan García y la otra a Humala, los mismos que estuvieron intentando a ver qué pasaba con Ollanta. Porque eso que Ollanta dijo que los izquierdistas al ganar Ollanta pensaron que ellos iban a gobernar, porque más o menos así se lo vendieron, ¿no? Ollanta dijo, pues no, no, esos tipos no van a gobernar. Y yo creo que ellos, pues, quieren gobernar, ¿no? Hace tiempo, pero no tienen aparato, no tienen manera de hacerlo. Por eso que durante los últimos 30 años, lo único que han hecho han sido furgón de cola de otras candidaturas, ¿no? Y las dos últimas, la de Verónica de 2016 y la de ahora, son pues con vientres de alquiler, ¿no? Entonces, ya de ahí pues tienes un entorno al cual se le llama la caviarada, ¿no? Porque son izquierdistas que no quieren cambiar las cosas, solamente las quieren poner en un mínimo respetable liberal y que las cosas se manejen mejor según la clase media, ¿no? La socialdemocracia, lo que fue en los años 70, 60, los estados de bienestar, ¿no? Que el neoliberalismo se los termina tragando. Así que yo no sé si una propuesta de ese tipo vaya a calar en pleno siglo XXI, ¿no? Eh, Eso para hacerlo menos, porque no voy a hacer una crítica marxista pues al plan de Verónica, ¿no? Porque eso, Claro, pero eso yo te lo diría en así otro de la momento manera, de digamos, repente, más pero mínima. ahora no, estamos viendo cuestiones más generales, ¿no? Pero a ver, vamos a ver lo de Verónica ya. Me parece correcto y muy positivo que coincidamos que sus ideas están muy anquilosadas en los años 70 o los años 80, ¿no? Muchas veces parece que habla como si estuviera vigente la Guerra Fría. Digo, no, no. Mira, tú le ves a Verónica más bien el problema de que no es más marxista y yo le veo más bien el problema que por complacer los apetitos izquierdistas de sus seguidores, no sea más liberal, más abierta a otras ideas mucho más liberales, ¿no? Por Claro, ejemplo, el tema de las desigualdades. Yo te digo, ni hablar. Hay que trabajar, pero no contra la desigualdad en general. Por ejemplo, yo problematizaría el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Facilitar que la mayoría de la población tenga oportunidades para desarrollarse, pero luego agarrar el tema de la desigualdad tan de fondo es una cosa que no me parece ni siquiera presente, ¿no? Para el debate. Otra cosa, si hablamos del problema económico, están por realizar, hasta inclusive piden un cambio de constitución, que no estoy de acuerdo por un montón de razones que ahorita no voy a referir, pero digo, ¿acaso el libre mercado o la economía social de mercado ha sido plenamente vigente aquí en el país? Tampoco. Si yo creo que sí se podría, por lo menos, tratar de establecer una economía social de mercado sin elementos que imposibiliten su realización y paulatinamente ya ver hacia dónde podemos variar. Pero acá una cosa es lo que dicta la Constitución y las leyes y muy diferente es la realidad. Acá no hemos tenido nada que ver con eso, ¿no? mm, ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablan de alterar plenamente, cambiar el capítulo económico de la Constitución, por último,
yo creo que cualquier abogado o un constitucionalista lo puede atender el hecho de que nuestros pesares y los problemas de la sociedad peruana actual no vienen de una constitución. Y nuestra felicidad o nuestro bienestar inmediato no va a devenir de un cambio constitucional. Yo pienso que eso solamente es un elemento propagandístico, pero que no tiene un sustento, porque si lo llevamos a un terreno de análisis constitucional, aún con la peor constitución del mundo, con un trabajo adecuado en el legislativo, inclusive por cuenta de la propia normatividad que da el Poder Ejecutivo, se pueden hacer un montón de mejoras. Yo no he escuchado absolutamente nada, ni he leído nada, digamos, tan pertinente en ninguno de estos planes de gobierno, mucho menos en el de Verónica. Uh-huh. Mira, sí, podemos discutir lo de la Constitución en otro momento, porque yo sí creo que la Constitución, si tú pones al Perú como, porque yo no comenzaría el artículo 1 ni a hablar con el individuo, ¿no? Yo lo comenzaría con la definición del Estado, la sociedad y la nación. Claro. Como un Estado, como una república federativa, democrática, plurinacional, cambias toda la fisonomía del país totalmente, radicalmente, y eso no lo puede hacer con una ley, solamente lo puede hacer con la Constitución. Y solamente por hablar de la idea general de lo que sería el país. Es muy diferente una república a una república federativa plurinacional, y etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, fuera de ese debate, yo creo que más bien para mí, claro, a ver, Verónica y su gente deberían de sincerarse y decir, miren, somos liberales al mismo estilo que los morados, solo que nos gusta el folclore de izquierda, ¿no? Peruano, ¿no? Porque no es que sean admiradores de Mao, de Lenin, de Stalin, ni de Marx, ¿no? Porque ni siquiera han leído a Marx, ¿no? Parten del Che, quizás, Uno por la iconografía. Uno que otro, por ahí ha leído Marx, ¿no? Los más antiguos, digamos, ¿no? Que alguna vez militaron en el PUM o en BR, o los mismos que quedaron de la Izquierda Unida, ¿no? Pero de ahí los nuevos, ¿no? O sea, de izquierda, son de izquierda, y yo los categorizo, y los catalogo como izquierda porque quieren cambiar cosas. Y de izquierda puede haber izquierda hasta reaccionaria, como la izquierda de Ciro Gálvez, ¿no? O sea, Ciro Gálvez es una izquierda que no es que quiera usar el capitalismo para revolucionar las cosas, ¿no? Sino que quiere regresar a una etapa anterior al capitalismo, ¿no? Es reaccionario. Pero Verónica debería ser, pues, decir, somos liberales, ¿no? Y somos de izquierda en ese sentido, y además nos gusta el folclore izquierdista, ¿no? Nos gusta Arguedas, nos gusta Mariatti, nos gusta Che Guevara, y ya está, pues, ¿no? Pero de ahí, más allá de eso, no pasan, ¿no? Entonces yo creo que les iría mejor siendo abiertamente liberales, tendrían más cabida incluso. Lo de ser de izquierda les resta puntos con las personas que ellos quieren empatar, ¿no? Porque su discurso no es un discurso para las masas trabajadoras, no es un discurso para los campesinos, para los obreros, es un discurso para las clases medias, para empoderar a las clases medias. Y además, tú dices, en verdad, yo creo que son bastante respetuosos del libre mercado, más bien. Y el tema está en que ellos El cambio del capítulo económico, tú sabes que es un requerimiento permanente de sus propuestas, ¿eh? Sí, claro, pero mira, chequea el capítulo económico de China y mira que también les va, ¿no? Yo no he chequeado el de Vietnam. Sabes que hay muchas diferencias y a Vietnam sociológicas, históricas para eso. Bueno, Ahora, yo te digo, yo estoy de acuerdo en cambiar la Constitución porque viene de un régimen pésimo. Y yo creo que se debió cambiar cuando entró Paniagua. Cuando salió Fujimori, ahí debió hacerse el esfuerzo heroico de dejar esa Constitución de lado. Pero pasó el mar, pasaron los años. Es más, también otra cosa, Ricardo, ¿te parece lo que siempre se ha comentado cuando se critica el cambio constitucional? Que con este, digamos, estamento de candidatos se puede hacer una labor mediana. Yo creo que no se puede hacer ninguna labor positiva si hubiese una asamblea constituyente. Se puede dar una constitución cuando hay un nuevo pacto social,
y cuando haya una clase política muy superior a la que está ahora mismo en boga. Quizá podría ser en el 2026 o en el 2031. Tarde que temprano puede llegar, pero no por antojos y por poses o por caprichos, por este dobismo que tú dices, de este folclore de izquierda, snob, ¿no? Y tal. Mira, yo creo que el tema del cambio de constitución es una cuestión que lo llevan varios partidos, ¿no? No solamente los de izquierda. Yo no sé cómo la propuesta para hacer la constituyente de Verónica me parece, sí, más o menos aceptable, pero no me parece suficiente, ¿no? Porque una constituyente, claro, Pedro Castillo dice que tiene que ser la mitad partidos políticos y la mitad representantes del pueblo. Yo lo que haría como propuesta es ningún partido político debería participar en la constituyente, deberían de participar personas por sectores productivos y por sectores de representación cultural y nacional, ¿no? Tipo, hay como 55 naciones en Perú, al menos debería haber uno representando cada nación. Entonces, eso sí se debería hacer ahora, sí debería haber una constituyente que defina qué es el Perú y que cambie las reglas de juego, porque si seguimos jugando estas mismas reglas de juego en la cual en un lugar como Cajamarca saca los candidatos al Congreso sacan el 36%, pero como no pasan la valla a nivel nacional, entonces pasan al Congreso unos tipos como Marco Arana, que tiene mucho menos votos que personas que llegaran a tener 10 veces votos más. Todo esto de acá se constituye justamente por la Constitución, no por unas dos o tres, cuatro cosas de cambio de juego. Y además, uno puede jugar con el libre mercado totalmente, no tener ningún problema con el capitalismo, como hace China, o como hace Vietnam, o como hace Laos, que han crecido pues desde el 90 y que se han convertido parte de los tigres asiáticos y toda esta cosa, junto con Singapur y otros. Eh, Eso de ahí se va a lograr solamente si es que cambiamos las reglas de juego, porque el capítulo económico dice por un lado, ¿no? Que no va a haber monopolios y dice que tiene que haber una economía social de mercado, pero también te dice cosas como que si es que se hacen contratos con el Estado, no se pueden cambiar, o, y además no deben ser refrendados por el Congreso, ¿no? O sea, la opinión popular no Ya, importa. se puede Entonces, variar ese artículo, se tiene cosas nada más. se tienen cosas como, por ejemplo, ¿no? Que el Estado no debería de participar de ninguna manera, ¿no? Entonces, si tú cambias la fisonomía ya del Estado, eh, como tal, de la constitución de la población peruana, de la nación, del país, tendrías que cambiar necesariamente todo. Mira, es como si que me dijera, entonces hay que quitar el referéndum, hay que quitar la revocatoria, porque están en la Constitución del 93, no en la 79. No, pues, a ver, no se trata de botar el agua sucia con niño y todo, ¿no? Quitar cosas de la Constitución, eh, porque no se trata de cambiar la Constitución del 93 palabra por palabra. Se trata de hacer una nueva constitución partiendo de una concepción nueva en la cual todos los sectores productivos, empresarios, oficinistas, campesinos, obreros, maestros, indígenas, afrodescendientes, todo el mundo se junte y hable y diga cómo se va a hacer esta cosa y qué cosas somos y hacia dónde queremos ir. Porque jamás en toda la historia republicana, en 200 años, jamás se le ha preguntado en ninguna constitución a ningún campesino de la Sierra de Ayacucho o a ningún trabajador de Iquitos, nunca se le preguntó qué demonios quieres tú para el país. En ese sentido, yo veo que la Constitución es importante y que se debería hacer de esa manera. En eso no critico a Verónica, yo lo criticaría en cómo la constituiría la Asamblea Constituyente. A Y ver, yo creo que a más, ver. y en ese sentido creo que Pedro Castillo está proponiendo una constituyente un poco más acorde a lo que yo pensaría, ¿no? Que es 50% partidos políticos, Hemos 50%. oído esa proposición en varios países que han tenido una hegemonía de izquierda, ¿no? Pero yo te digo lo siguiente, está muy bien que participen todas las personas
dentro de una perspectiva política, pero ¿no sería más importante que hasta el último poblador de las localidades que tú has mencionado tenga previamente a esa participación expresa una idea muy concreta de todo lo que está pasando, que reciba una educación de calidad, que tenga un nivel cultural un poquito más elevado, por más que se pueda valorar el folclore propio de cada etnia, de cada localidad, pero debe compartir de alguna manera parte del modo de pensar que se tiene ahorita, no por occidentalizarlo, pero para poder utilizar un lenguaje común. Ahora, tú me estabas hablando del cambio constitucional y yo te insisto, se puede variar un artículo. Ese artículo indudablemente que fue, digamos, una especie de cadena de esposas que se puso para que Fujimori plenamente entregue las empresas públicas subvaluadas a capitales de todo tipo, ¿no? Con las privatizaciones que fueron excesivas y que fueron muy maliciosas y que hasta ahora no se investiga todo lo que probablemente se haya dado en ámbito del ejercicio de la corrupción en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que todo eso se puede discutir, pero no hay quien ofrezca eso, al menos ahora, dentro de la nómina de candidatos que tenemos. Yo creo que lo más importante es que no tiene ninguna idea de país. Yo creo que, para cerrar ese tema, digamos, es que ahora mismo sí creo que es necesario que si tú le das la voz a las personas para que se expresen y digan lo que piensen, según el nivel en el que estén, educativo, social o político, de lo que fuere, que lo digan, aporta necesariamente a lo que se podría llamar como la constitución del país, porque si un representante, si de 50 naciones indígenas, amazónicas, tenemos 10 representantes, los tengamos a los 10 y van a darnos una visión muchísimo mejor de lo que ocurre en sus naciones, de la que podrá tener cualquier erudito en naciones amazónicas, porque son ellos mismos los que lo van a decir. Cuando se diese una nueva constitución en que realmente vayamos a educar a todas esas personas, porque ellos van a decir, oye, en nuestro lugar no estamos educados por esto, y se haga, entonces cuando ya el país esté mejor en esos términos, se hará otra constitución, con gente más educada. Pero no podemos seguir posponiendo tareas porque las personas no están suficientemente educadas, sino hasta el día de hoy los analfabetos no votarían, ¿no? No, por ese lado no, indudablemente que no. Sería además algo discriminatorio, ¿no? Pues. Yo pienso que, sino que hablabas tú de que participen directamente en la composición de un documento constitucional, pues que participen del espacio público, que se sepan cuáles son sus requerimientos. Por supuesto que es una urgencia. Deberían estar enterados todos los que participan en la escena pública y sobre todo quienes son candidatos a algún cargo público, de cuáles son las exigencias de todas esas localidades, de todas esas etnias. Eso indudablemente. Inclusive hasta los puedo traer al programa, deberían tener entrada en diferentes espacios públicos, ¿no? Pero ese era el matiz. Ahora, me hablaba del tema de llevar el cambio de la Constitución. A mí me parece que el peruano no es para nada colectivista ni solidario, ¿eh? En general, el ser humano, tú sabes que cuando se discute el tema, ¿no?, del comunismo, el liberalismo, se habla de la libertad, el interés comunitario. Por ejemplo, a mí me parece un gran acierto que la Constitución se dé una prevalencia al individuo, porque en la historia ha habido, ¿no?, regímenes que han dejado de lado al individuo por preferir supuestamente una opción colectiva y se han cometido pues una clase de tropelías inimaginables. Ahora, yo te comento una cosa más para ir cerrando el tema. Si la gente es egoísta, y pese a que yo estoy de acuerdo en quebrar la desigualdad partiendo de que hay igualdad de oportunidades para la gente, para los talentosos, etcétera, digo, ¿cómo se le va a imponer, por ejemplo, que paguen más impuestos? Dicen las sociedades del norte de Europa pagan 30, 50% en impuestos. ¿Y por qué? El Estado puede realizar todo tipo de obras públicas cobrando impuestos a las grandes empresas o a los sitios donde no está cobrando. Tú sabes toda la deuda tributaria que está impaga por millones de soles en este país. Digo,
¿Por qué obligar al contribuyente promedio a tener este sentido supuestamente cívico de pagar tantos impuestos? Alguien que no quiere pagar impuestos de más nunca va a ser solícito con ese tipo de proposiciones. A ver, coméntanos, Ricardo, para ir terminando. A Y ver, para mira, seguir conversando en otra oportunidad, hoy día hemos hecho bastante. sí, mira, solamente para, a ver, mira, ya voy a empezar con los impuestos, porque en verdad sí quería hablar otra cosa de la Constitución, pero lo podríamos dejar después. Eh, el tema está en que, tú sabes, ¿no? En el Estado peruano hay un montón de dinero. La cuestión está que no solamente está mal gestionado, sino que muchas veces las leyes, y eso también parte de la Constitución, están mal hechas o no están acordes a las realidades a las que se encuentran, ¿no? Entonces, la solución obviamente no está en subir impuestos, ¿no? Ni siquiera yo le subiría los impuestos a las empresas, sino se trata de tener una gestión primero de cobrar los que tenemos ahora, cobrarlos De y acuerdo. usarlos, ¿no? Si no se cobran totalmente, entonces hay un problema, y si es que los que se cobran no se usan, también hay un problema. Ahora, eh, mira, eso que tú dijiste, lo del egoísmo, yo creo que los seres humanos tendemos a ser algo contrario a nuestra naturaleza, lo cual es bueno. Nosotros vivimos en casas de cemento ahora, lo cual es contrario a la naturaleza. Lo natural sería vivir en cuevas, ¿no? Entonces, ser egoísta sí es natural, pero creo que podemos trascenderlo. Ahora, más allá de eso, eh, si el Perú fuera un estado federado con una nueva constitución, ¿no? Podríamos hacer cosas como preguntar a la población qué es lo que quieren respecto a algunos temas que le correspondería a cada estado federado, ¿no? Entonces, mira, si en Tumbes y en Piura no quieren, pues, que los homosexuales se casen y no quieren aborto, que no quieran, pues, ¿no? Pero si es que en Lima y en Arequipa y en Cusco sí quieren, porque la mayoría sí quiere que los homosexuales se casen y adopten niños y el aborto sea legal, entonces que lo hagan. El Perú adolece de este problema de falta de unidad nacional y de un montón de egoísmos que hay regionales que se resolverían si es que cada estado peruano, dentro del conglomerado de la nación peruana, pudiese decidir cuál sería lo mejor para su colectividad, ¿no? Así funciona Estados Unidos, así funciona Alemania, así funciona México, Brasil y hasta China, ¿ya? Entonces, eso nos resolvería bastantes problemas. Así como no funcionó la Confederación Peruano-Boliviana, yo creo que un Estado federado podría cambiar muchas cosas y podría quizá ayudarnos a que justamente la falta de gasto, que tiene que pasar por toda una burocracia horrible, por lo cual los gobernadores regionales no pueden gastar lo que se les da, pasaría solamente por un parlamento y por unas instituciones autónomas, como ocurre en España también, ¿no? Entonces, dejarnos de este centralismo absurdo, medio monárquico, de querer que Lima sea el centro de todo, por donde todo tiene que pasar y ser aprobado, ¿no? En donde personas de Puno que quieren A, nunca les van a hacer caso. Entonces, pero bueno, yo creo que eso Lima sigue siendo trasciende. el Perú, pero el Palais Concert no existe hace mucho tiempo. Si no, estuviéramos como en los tiempos de Valdelomar. Ya es verdaderamente un embrollo que podemos desarrollar en otro momento, pero yo te quisiera comentar, y que lo sabes porque conoces de gestión pública, que existe esta descentralización que fue cualquier cosa, en la que hay una doble competencia sobre cada departamento, que a la vez es una región, o sea, que no tiene ninguna noción de unidad y de comprensión precisamente de diferentes departamentos, que es la básica de región, ¿no? Yo creo que sí hay que luchar por la descentralización, sea perfeccionándola o llevando el debate a este esquema federativo, que también es una propuesta que se ha dejado muchas décadas en el olvido. Habría que evaluar qué cosa puede ser más pertinente. Nos hemos pasado ya, agradecemos a Radio Miraflores por esto, entonces nos despedimos hasta el miércoles para hablar de cultura y ya seguiremos problematizando este tipo de temas que serían muy importantes que los candidatos tuviesen siquiera un parecer aproximativo, que estoy seguro que lo tienen en ninguna medida, ¿no? Bien, Ricardo, gracias a ti Sí. también. Bueno, Percy, nada, muchísimas gracias, gracias por la invitación otra vez y pues nada, ¿no? Valorar realmente bastante este espacio a pesar
de que no estemos pues en los grandes escaparates de la televisión nacional. Y es bastante loable, ¿no? La labor que realizas y que realizan ustedes de poder dar tribuna pues a ciertos espacios y personas de cultura y letras para decir lo que pensamos, ¿no? Es un espacio que no existe en la oficialidad peruana, ¿no? Entonces es bastante loable la labor que haces, Percy. A pesar de que disentimos en muchas cosas, yo creo que hay un mínimo indispensable para la humanidad, ¿no? Y creo que ese mínimo indispensable tenemos que tener antes de siquiera discutir si vamos a querer ser comunistas o capitalistas o lo que fuere, ¿no? Entonces, nada, ¿no? Yo creo que espero que tu espacio siga creciendo y que haya más gente como tú, ¿no? Porque es necesario para el país, para la discusión, ¿no? De lo que queremos ser. Muchas gracias, Ricardo. Siempre vas a tener la disponibilidad de venir a conversar, porque creo que eso es precisamente lo que nos hace falta, entendimiento político, conversar aun cuando tengamos posiciones discrepantes para hallar un instante de bienestar para el país, para la ciudadanía que está tan olvidada. Bien, eso ha sido todo por hoy. En Libertad Bajo Palabra retomamos el miércoles. Que tengan un gran inicio de Gracias. semana. Buenas noches.